conexión con Dios. Y aunque nosotros estemos de paso en esta tierra, tenemos que entender que hemos nacido para un propósito específico en este tiempo, porque usted ni yo estamos por casualidad en este lugar, usted ni yo estamos por casualidad en esta tierra habitando, sino que una de las preguntas que uno como ser humano se debe hacer, uno como hijo de Dios se debe hacer e encontrar la respuesta es: ¿para qué nací en este tiempo? La Biblia dice que los hijos de Dios deben de manifestarse, porque aún la creación misma está reclamando esa manifestación de los hijos de Dios. Tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo profético del cual hablaron los profetas, los apóstoles, cuando se refirieron a estos tiempos como los tiempos postreros. Seguramente usted ha leído la Biblia y se da cuenta de cómo la Biblia habla de estos tiempos. Dicen los postreros tiempos. Cuando la Biblia dice postreros, eso significa los últimos tiempos. Y en estos tiempos están sucediendo dos cosas que usted y yo debemos de entender. En primer lugar, está sucediendo de que Satanás está en su mayor despliegue de poder. Lo que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad no lo veíamos antes. Los crímenes, la maldad, la violencia, los homicidios, las guerras que encontramos día a día, eso no lo veíamos hace 100, 200, 300, 500 años. Hoy la raza humana está siendo muy afectada por Satanás y ahora vemos los niños, los jóvenes en las drogas. Bueno, y aunque siempre ha habido violencia, tenemos que recalcar de que en estos tiempos se ha aumentado la maldad. Y eso es lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos, porque en la Biblia dice Mateo 24 que cuando Cristo esté por venir, dice la maldad aumentará. Y dice la Biblia que aún será como en los tiempos de Noé, en esos tiempos donde había depravación, donde Dios tuvo que traer ese diluvio para hacer una tierra nueva, una generación nueva, porque estaba todo con una situación de inmoralidad tremenda. Pero allí es cuando Dios dice en los postreros tiempos. Ahora, en primer lugar, Satanás está en su mayor despliegue de poder, pero también escuche esto: en segundo lugar, Dios también está en su mayor despliegue de poder y de bendición para sus hijos. Lo que hoy estamos viviendo a nivel espiritual no se vivía hace 100, 200, 300 años. Lo que hoy estamos viviendo a nivel espiritual, lo que hoy estamos viendo, las convocatorias de la gente, lo que estamos viendo en las sanidades, en todo lo que Dios está manifestando, nunca antes lo habíamos vivido. La presencia de Dios en nuestras vidas, cómo Dios obra en muchas familias, en muchas personas, cómo Dios se revela al ser humano, eso no lo había vivido el ser humano. Pero tenemos que entender de que usted y yo estamos precisamente en este tiempo, en un tiempo profético del cual hablaron los apóstoles, la gente del Antiguo Testamento, y ellos decían en los postreros tiempos. Y esos postreros tiempos son ahora. Ya no estamos profetizando, sino que estamos viviendo esos tiempos. Y allí es cuando tenemos que ubicarnos en nuestra generación y saber qué papel nos corresponde ocupar en este tiempo. Cuando vemos la Biblia nos damos cuenta de que en toda la historia de la humanidad Dios ha levantado hombres y mujeres para cumplir un propósito en su generación. En toda la Biblia se nombran héroes de Dios, hombres y mujeres que impactaron su generación, en su momento su cultura, su entorno. Por ejemplo, le estoy hablando de personas como Daniel, como José, como Esther, como Josué, como David y muchos otros que en su momento cumplieron una función específica y para su momento. Con ellos Dios cumplió su propósito en su tiempo. Note que ellos no vivieron todos juntos en un momento, sino que cada uno de ellos vivió en un tiempo determinado de la historia, pero en su tiempo cumplieron un propósito de parte de Dios. Ellos fueron los encargados de hacer que el plan de salvación se llevara a cabo en su momento. Y allí es cuando tenemos que entender de que Dios es un Dios de propósitos. Y que usted y yo no estamos fuera del propósito de Dios, sino que usted y yo hacemos parte del propósito de Dios. Y yo tengo la convicción, escúcheme bien esto,
yo tengo algo que arde en mi corazón, y es que en este tiempo se va a levantar la gente más poderosa de Dios que ha existido en toda la historia de la humanidad. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. Y yo creo que hoy le estoy hablando a gente de propósito. Yo quiero que diga conmigo: yo soy una persona de propósito. Si miramos atrás, vemos lo que Dios hizo con cada uno de ellos. Un día estas personas no fueron nadie. Generalmente Dios usaba personas que para el ser humano no calificaban, personas con pocas cualidades, pero que Dios los miró con agrado, que determinaron caminar creyéndole al Señor y caminar en obediencia, creyendo a las promesas. Un José que siendo un jovencito Dios lo llama. Luego usted ve cómo su familia lo desecha por él soñar, por él querer ser alguien diferente. Luego lo venden, lo mandan como esclavo a Egipto, a un lugar apartado, como esclavo a una casa a trabajar, alejado de su familia, en una cultura diferente. Luego lo juzgan injustamente, lo envían a una cárcel. Pero Dios tenía un propósito con José en ese momento, y Dios luego lo levanta como un administrador poderoso con capacidad de gobierno. Y dice la Biblia que sacó a Egipto de su represión económica y pudo darle de comer a toda su familia, pudo darle tierra a toda su familia y pudo emplear a toda su familia. Uno nota un David que cuando Dios lo llama también es una persona muy joven, una persona que no la tuvieron en cuenta ni cuando el profeta Samuel fue a elegir al rey. Estaba por allá pastoreando, su padre lo tenía en poco, era el menor entre sus hermanos, pero Dios lo llama y lo levanta como un rey, un guerrero con capacidad de conquista. Dice la Biblia que poseyó la tierra, que avanzó, que conquistó, que pudo trascender en todo lo que Dios tenía para el pueblo israelita por medio de este hombre. Mire la historia de Esther, una mujer que está en un país y está exiliada. Es una mujer que en la cultura no cabía para ser una mujer de influencia, porque en ese entorno las israelitas no tenían derecho a avanzar porque estaban exiliadas en un país, como de arrimadas en un país. Pero allí es donde Dios llama a Esther y la llama y le dice: yo voy a hacer algo grande contigo, quiero usarte. Luego Dios la levanta como reina de toda esa potencia mundial, como una mujer de influencia dentro de gente poderosa. Y dice la Biblia que su influencia con el rey cambió el rumbo de su nación. Note la vida de Josué. Josué nace en Egipto, en la esclavitud. Luego pasa 40 años en un desierto. Pero Josué fue una persona que lo denomina la Biblia como una persona con un espíritu diferente. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de desarrollar cualidades de estas personas. Dice que en Josué había un espíritu diferente, y por eso él entendió que aunque había nacido en la esclavitud, no era esclavo porque era hijo de Dios. Que aunque había vivido en el desierto, su promesa no era el desierto, sino que la promesa que había para Josué era la tierra prometida. Y por eso Dios lo levanta como un gran legislador, un hombre que sacó a toda su nación del desierto y la introdujo a poseer la tierra prometida. Fue un estratega, un legislador, un líder por excelencia. Mire la historia de Daniel, una persona que también es llevada muy joven a Babilonia. Lo sacaron de su familia, de su entorno familiar. Él ni tenía la culpa porque iba a ese lugar, pero llegó con cadenas allá a ese lugar. Luego lo meten a el lugar donde estaban formando gente para el palacio. Y dice la Biblia que Dios a él le da un espíritu. Dice que en él había algo diferente, en él había algo especial. ¿Y sabe qué era? Un propósito. Cada uno de nosotros debemos de ser, independientemente de las circunstancias en las que hemos nacido o estamos, tenemos que ser una persona de propósito, porque el propósito determina lo que realmente somos y lo que vamos a hacer. Aleluya, denle un fuerte aplauso a ese Señor. Cuando miramos a cada una de estas personas, nos damos cuenta que cada uno de ellos afectó su entorno, su hábitat, su sociedad. Eran hombres que Dios usó, mujeres que Dios usó en el poder político, en el ámbito financiero, en la sociedad, levantándolos a cada uno de ellos en relaciones especiales. Relaciones de influencia en el gobierno, en el ámbito educativo, en su sociedad.
Escúcheme esto, hablar de un José en su tiempo, José no era cualquier persona, era el gobernador. Hablar de Daniel, era el hombre que estaba en la política. Hablar de Esther, era la esposa del rey. Hablar de David, era el rey. No eran personas que estaban en el anonimato, sino que eran personas que Dios había puesto en una posición de influencia, porque allí Dios lo necesitaba para cumplir un propósito. Y en esta mañana yo quiero que usted entienda algo, y es algo muy importante, y es que ellos ya no están. Daniel no está, David no está, Josué no está, José tampoco está, Esther tampoco, pero el Dios de ellos sí está con nosotros. Y aunque ellos no están, el Dios de ellos sí está y necesita a alguien que cumpla el papel que ellos en su tiempo cumplieron. Y allí es donde nosotros entramos en escena y le decimos al Señor: heme aquí, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Cuál es tu propósito para mi vida en este tiempo? Póngase a pensar en eso. Si Dios quiere usar a alguien y Dios quiere usarlo a usted y usted no se dispone, entonces ¿a quién Dios va a usar? Muchas veces demeritamos lo que Dios significa para nosotros. Quizá usted hasta hoy desconocía por qué había nacido, pero yo vengo a decirle algo que tendrá que revolucionar su vida en este momento, y es que Dios te dice: tú naciste en este tiempo, tú naciste en esta época, naciste en la mejor época, porque es donde Dios quiere desatar su gloria en este momento. Y por eso la Biblia dice: el mundo está aguardando la manifestación ¿de quién? De usted y de mí, porque usted y yo somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Aleluya. Apláudale fuerte al Señor. Cuando Jesús oró por los discípulos, Jesús dijo: Señor, ellos son tus hijos, pero no te pido que los apartes de este mundo, sino cuídalos del mal. Si lo más grandioso del ser humano fuera solamente aceptar a Cristo en su corazón y ser salvo, pues instantáneamente al usted aceptar a Cristo, usted moriría y ya todos estuviéramos con Dios. Pero note que Jesús no solamente vino a darnos salvación, sino propósito en esta tierra. Porque cuando Jesús oró, dijo: Señor, no los saques del mundo, más bien guárdalos del mal, porque en este mundo ellos tienen un propósito. Y allí es donde usted y yo debemos de entender el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos que lo único que tenemos que aguardar es que Cristo vuelva por nosotros, es que la segunda venida se presente, y lo que anhelamos es estar un día en su gloria. Amén por eso. Pero ¿qué hay del presente, de lo que estamos viviendo hoy? Hermano, en cualquier momento de la historia Dios necesita a alguien para hacer algo. Por eso el tener una posición de influencia no es malo, el tener dinero no es malo, el estudiar en una universidad no es malo, el movernos en el ámbito secular no es malo. Lo importante es ser allá personas de propósito y entender que estamos en este mundo, no perteneciendo a este mundo, pero sí bajo un propósito de Dios para cumplir en el lugar donde Dios nos ha puesto. Dios nos ha puesto en un lugar. No sé en qué lugar Dios lo haya puesto a usted. En medio de una sociedad, en medio de una familia, en medio de una empresa, en medio de una economía, en medio de una universidad. Pero allí es donde tenemos que entender que en el lugar donde Dios me ha puesto, no es para que yo tome la forma de esas personas, sino más bien para yo afectar esa sociedad con el poder del Evangelio y con la unción del Espíritu Santo. Dios nos quiere levantar en este tiempo. Dígale a la persona que está a su lado: Dios te quiere levantar ahora. No es por allá en 20 años, no, es ahora. En 20 años probablemente ni estemos. Es ahora. Este es nuestro tiempo. Este es nuestro kairos. Es el tiempo que Dios ha escogido para hacer algo con nosotros. Nosotros tenemos que entender que en medio de las tinieblas somos luz. Somos la luz que ilumina las tinieblas. Y allí es donde tenemos que entender que la luz no puede esconderse, sino que tiene que ponerse en un lugar alto para que ilumine. Por eso usted y yo tenemos que avanzar, porque entre más avancemos, más alto podremos estar y más podremos iluminar con la luz del Evangelio.
Por eso tenemos que prepararnos para lo que viene. Por eso tenemos que creer a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios nos quiere poner en lugares de privilegio. Dios nos quiere poner al lado de reyes, de gobernantes, de gente poderosa en esta tierra. Dios quiere abrir puertas que por mucho tiempo han estado cerradas. Dios quiere llevarnos a lugares y posiciones donde Él nos necesita. No es que Él quiera llevarnos a ese lugar para nosotros sentirnos plenos y para tener dinero y para tener fama. No, recuerde que somos embajadores del reino de Dios, y lo que Dios quiere es ponerte en un lugar allí para que allí cumplas el propósito que Dios tiene contigo. Esther no se imaginaba por qué Dios la había puesto de reina, pero cuando llegó la oportunidad de hacer algo, ella tuvo que hacerlo, porque sabía que su lugar de posición era un lugar de influencia donde iba a salvar a toda su nación de la muerte. Y allí es cuando Dios le habla a Esther y le dice: por eso te necesitaba como reina de este lugar. Y allí es donde nosotros necesitamos decirle al Señor: Señor, úsame, úsame, Señor. Servirle al Señor es un privilegio, porque cuando usted le sirve al Señor, Dios se encarga de tu destino, de trazar el camino, de poner los recursos, de rodearte de la gente idónea. Dios se encarga de todo en aquella persona que le dice: me rindo a ti para que tú me uses. Cumplir el propósito de Dios. Es el tiempo en que los hijos de Dios nos levantemos. Gandhi dijo: si los cristianos aplicaran todo lo que saben, serían la mejor religión y lograrían cambiar el mundo. Porque lo que sucede muchas veces es que nosotros somos como tímidos, somos personas temerosas, que aunque tenemos promesas, un llamado de parte de Dios, pareciera ser de que las cosas no se dan conforme al propósito de Dios. Muchas veces nos hacemos preguntas y, por ejemplo, nos decimos: Señor, pero si yo nací para este tiempo, si tú has puesto un propósito en mi corazón, ¿por qué estoy pasando ciertas cosas en mi vida? Momentos de soledad como José. ¿Usted se imagina a José en la casa de Potifar haciéndose preguntas? Hace un tiempo Dios me dio un sueño y ahora estoy como esclavo, pero Señor, te voy a ser fiel. Y a causa de la fidelidad Dios lo manda y Dios permite que vaya a la cárcel. Y allí en esa cárcel, José haciéndose preguntas: ¿dónde está mi familia? La mamá de José no se menciona, murió tiempo atrás. El papá pareciera ser que se olvidó de él. Los hermanos lo rechazaron. Incógnitas, preguntas: ¿por qué, Señor? ¿Por qué este tiempo de soledad? ¿Por qué este tiempo de represión? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Y allí es cuando él se comenzó a hacer muchas preguntas. Un momento como el de Esther, cuando ella tuvo que presentarse ante el rey. Dice la Biblia que a ella van y le anuncian y le dicen: mira, hay un decreto de que en tal momento van a matar a todos los israelitas y tú eres la única que puede hacer algo por nosotros. Yo me imagino el temor que sintió Esther. ¿Cómo así nos van a matar? Nos van a destruir. El enemigo que se había levantado era un hombre poderoso, era un hombre influyente. Y ella corría el riesgo de presentarse ante el rey, y quizás si el rey no quería verla, ella moría en ese momento. Momentos de temor, momentos donde nos hacemos preguntas y donde tenemos desafíos mayores que nuestras capacidades. Y allí es cuando entran temores y decimos: ¿esto sí será de Dios? ¿Será que Dios sí quiere hacer algo conmigo? ¿Será que toda la palabra que Dios me ha dicho sí se cumplirá? Un momento de injusticia como vivió Daniel. Cuando Daniel lo llevan a Babilonia siendo un niño, yo me imagino a Daniel preguntándose: ¿dónde están mis papás? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Yo qué hice para estar en este lugar? ¿Acaso yo cometí un crimen? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué estoy alejado de mi casa, de mi familia? Porque le quiero decir algo: en el trayecto al cumplimiento del propósito surgen muchas inquietudes y preguntas que nos hacemos, y que muchas veces nos llevan a cuestionar circunstancias, aún a Dios, y hacernos preguntas: Señor, no entiendo lo que estoy viviendo hoy. Pero note cómo Dios trabajó con cada uno de ellos. Cuando Dios llama a Josué, le dice: Josué, entra a poseer esa tierra. Recuerde que cuando él va con esos 11 espías más, 10 de ellos dicen: allá hay gente más poderosa que nosotros. Yo me imagino a Josué diciendo: Señor, yo creo, pero lo que ellos dicen es cierto. Yo creo, pero probablemente allá vamos a morir. Yo creo, Señor, pero en mí hay temor. ¿Y qué tal que el pueblo
muera en ese lugar. Yo soy el responsable porque tú me has puesto como líder. Momentos de pregunta, momentos de desafío. Pero allí es cuando tenemos que entender que una persona de propósito, si no está viviendo lo que Dios le prometió hoy, es porque el hoy es temporal, pero el propósito se cumplirá porque Dios lo prometió. Aleluya. Apláudale fuerte al Señor. Por eso dice la palabra: sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Yo le quiero repetir eso a usted y recíbalo en su espíritu. Dios te dice en esta mañana: sobre ti amanecerá Jehová. Yo no sé si usted ha vivido esos momentos donde usted no puede como dormir, conciliar el sueño, y pareciera ser de que la noche se va poniendo más oscura. ¿Y sabe cuál es el momento más oscuro de la noche? Cuando va a comenzar a amanecer. Hay momentos de oscuridad, 4 de la mañana, 4:30, 5, cuando la noche se pone más oscura. Pero cuando se pone más oscura es porque está a punto de amanecer. Y lo que vine a decirle es que no sé qué circunstancia usted pueda estar viviendo hoy, pero Dios te dice: sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, dice el Señor. Tome esa palabra para usted. Y sabe algo, la Biblia también dice que con grandes cosas te sorprenderá Jehová. ¿Con qué? Diga conmigo: con grandes cosas. ¿Con pequeñas cosas? No. Dice: con grandes cosas te sorprenderá. ¿Quién? Jehová. Qué bueno que Dios nos sorprenda con grandes cosas. ¿A usted no le gustaría eso? Que lo alcance la bendición, que el día que toquen a tu puerta, que ahí haya la oportunidad, que la bendición llegue, porque con grandes cosas te sorprenderá Jehová. ¿Sabes por qué Dios permite desiertos en la vida de un cristiano? Por 2 razones. Primero, para probarnos, y segundo, para formarnos. Para probarnos y segundo, para formarnos. ¿Probarnos por qué? Porque si usted no es fiel en el desierto, no lo será en la prosperidad. Y Dios prueba nuestros corazones. Dios prueba nuestros corazones. Dice en la Biblia: te sacaré al desierto y probaré tu corazón. Y aún la Biblia dice que así como la plata se prueba y el oro se prueba con el fuego, así Dios prueba los corazones. Y lo que esto está diciendo es que usted y yo no podemos ser fieles dependiendo de las circunstancias que vivamos. Usted y yo tenemos que ser fieles porque Él es fiel. Si Dios hoy me da todo lo que yo pido, Señor, te glorifico, te alabo, voy a ser fiel a ti. Pero si Dios hoy no me da todo lo que yo pido, sino que al contrario las circunstancias se ponen adversas, yo tengo que levantar mis manos y decirle: Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu amor, porque yo no dependo de mis circunstancias, sino que dependo de la fidelidad del Señor. Dios prueba nuestras vidas. Hay mucha gente, y yo diría que miles de personas en las iglesias vuelven al mundo a causa de que lo que piden no es contestado. Usted no puede depender de lo que usted sienta o de lo que usted vea. Usted tiene que depender de la fidelidad de Dios y prenderse de Él. Y allí es cuando Dios precisamente a todas estas personas, a cada uno de ellos los llevó a momentos de presión para ver qué manifestaban, porque el carácter genuino de una persona se manifiesta en la presión. Cuando están en un momento de tribulación, allí es cuando Dios prueba nuestra fe. Allí cuando llega esa enfermedad, cuando pasa esa crisis familiar, allí cuando llega esa crisis económica, allí es cuando Dios está observándonos con una lupa a ver cómo reaccionamos, a ver qué decimos, a ver cómo nos comportamos, a ver si por una manifestación de renuncia hacia Dios pecamos, porque le decimos: Señor Dios, tú no me contestaste, yo tampoco te voy a contestar a ti, así es que me voy a alejar. Pero allí es cuando Dios, dice la palabra, que Él prueba nuestros corazones. Pero ¿sabe algo? Dios también permite los desiertos, porque en los desiertos somos formados. En el momento en que David es ungido como rey, no estaba preparado para ser rey. En el momento en que José fue llamado a ser gobernador, no estaba preparado para ser gobernador. Y lo que significa es que cuando Dios nos da una promesa, no significa que ya en la tarde se cumple.
Porque muchas veces no estamos preparados para lo que Dios nos quiere, para lo que Dios nos tiene. Y ahí es cuando usted y yo necesitamos decirle al Señor: Señor, yo también necesito prepararme para eso. Note cómo la vida de David se lleva a cabo, primero enfrentando a osos, a leones, para luego enfrentar a un Goliat. Luego comienza a formar un ejército, a liderar personas. Y él comienza a desarrollar un carácter conforme al de Dios y comienza a desarrollar habilidades de liderazgo en todas las circunstancias que vivió. Note cómo José llegó a la casa de Potifar y allí se volvió una persona excelente. Y dice que Dios la prosperaba en todo lo que hacía. Luego va a la cárcel y se convierte en el jefe de los presos porque Dios lo estaba preparando para ser jefe. Y muchas veces nosotros no entendemos por qué estamos viviendo circunstancias en nuestro día a día, pero algo que Dios te dice es: yo quiero probarte, pero yo también te estoy formando para lo que viene, porque lo que viene es grande. Dígame amén. Y allí es cuando Dios usa circunstancias y momentos y personas para formar nuestro carácter, para formar nuestras vidas y para tenernos listos para todo lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Apláudale fuerte al Señor. Yo creo firmemente que vienen tiempos de restitución. Dígame amén a eso. Vienen tiempos donde la bendición ya no va a huir de ti, sino que te va a alcanzar, te perseguirá. Yo veo que algo viene para cada uno de nosotros y tenemos que creerlo. Tenemos que declararlo en nosotros, porque lo que usted crea hoy es lo que verá mañana. Lo que usted crea hoy es lo que verá mañana. Lo que usted crea hoy es lo que verá mañana. Y una nube se aproxima. Cuando Elías oró para que cesara la tormenta, dice: hay una nube pequeña que viene. Yo no sé, pero yo veo una nube pequeña sobre esta iglesia, sobre tu vida, sobre tu ministerio, porque algo grande viene para nosotros. Y yo tengo que creerlo hoy, así como José en la cárcel. Digo: yo creo a ese sueño que Dios me dio, yo creo a esa palabra que Dios me dio, yo creo a esa promesa que Dios un día puso en mi corazón. Hoy lo creo y mañana lo viviré para su gloria. Aleluya. Algo que tenemos que dar por hecho es que el enemigo no quiere eso. Pero usted y yo no podemos vivir por lo que piense el enemigo. Lo que piense Satanás de nosotros es irrelevante. No se deje amedrentar por Satanás. Una de las cualidades de Satanás es que tiene una boca grande. Amedrenta, habla, grita, asusta. Circunstancias gigantes que se levantan. ¿Qué tenía Goliat? Una boca grande. Goliat: yo te voy a destruir y voy a dar tu comida y voy a dañarte. Y le dijo a David una cantidad de cosas, porque Goliat tenía una boca grande, pero David tenía la palabra de Dios. Hermano, Satanás no va a ser destruido. Satanás ya fue derrotado hace 2000 años. La victoria sobre Satanás no está por darse, ya se dio hace 2000 años. Y lo que usted y yo tenemos hoy es que reclamar lo que es nuestro y lo que Dios nos ha prometido, y arrebatarlo si es que lo tiene Satanás de sus manos, porque un diablo derrotado no me puede derrotar a mí, porque aquel que lo derrotó a él está dentro de mí, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y Cristo fue el que lo derrotó a él. Aleluya. Y allí es cuando yo no puedo dejarme amedrentar por Satanás, sino entender de que si hay circunstancias adversas, todo está en control de Dios, pero Dios me dará la victoria. Diga conmigo eso: Dios me dará la victoria. Grítelo: Dios me dará la victoria. Cuando a Jesús le vinieron pruebas, Él no volvió atrás, Él no se atemorizó. Él se fortaleció en la palabra. A pesar de los ataques del diablo, Jesús fue a la cruz. A pesar de que se levantaron los judíos, Él fue a la cruz. A pesar de que Él tenía enemigos, Él fue a la cruz, porque Él tenía un papel que cumplir en la historia. Él era el Salvador y Él vino en el momento indicado y cumplió un propósito específico. Hermano, no importa que se levante el diablo, no importa que se levante
Satanás, no importa que se levante gente, no importa que se levante circunstancias, si usted tiene un papel que cumplir en esta historia, hermano, con Dios usted será victorioso y con Dios usted va a cumplir todo el propósito que Dios ha puesto en su corazón. Allí es cuando nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, yo quiero servirte, yo quiero que las cosas se den conforme a tu perfecta voluntad. Muchas veces al vernos frente a desafíos grandes, frente a las promesas de Dios, porque ¿sabe algo? Las promesas de Dios son muy grandes. Las promesas de Dios superan nuestras capacidades. David ser un rey, Josué conquistar. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios pone un sueño en la vida del hombre, lo pone de acuerdo a su capacidad y no a la nuestra. Por eso los sueños de Dios superan nuestras capacidades. Pero allí es cuando usted y yo tenemos que decirle: Señor, si tú lo dijiste, así será. María, cuando fue llamada por Dios y Dios le dijo: vas a concebir al Salvador, la respuesta de María fue: Señor, ¿cómo sucederá eso? ¿Cómo? Y esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos frente a los llamados que Dios nos da. No sé qué promesa Dios haya puesto en su corazón, pero la respuesta inmediata que surge es: Señor, ¿cómo? Cuando miramos nuestros bolsillos, cuando miramos el lugar donde estamos, cuando miramos nuestras capacidades, nos preguntamos: ¿cómo, Señor? Pero allí es cuando Dios dice: no preguntes cómo. Dios le dijo a María: sino que sobre ti vendrá el Espíritu Santo. No es cómo, sino quién nos llevará a ese lugar. Y allí es cuando usted y yo necesitamos tener una idea clara. Yo nací para este tiempo. Yo soy un siervo, una sierva de Dios. Y si Dios me ha prometido cosas, Él se encargará de todo para que yo esté en ese lugar. Mi tarea es rendirme al Señor, es ser fiel en los momentos de dificultad, es ser formado por Dios y depender absolutamente del Espíritu Santo para yo llegar a esos lugares de bendición a los cuales Dios me ha prometido que yo voy a llegar. Aleluya. Levante su mano derecha y diga conmigo algo: lo único que yo necesito para cumplir el propósito que Dios pone en mi corazón es al Espíritu Santo. Amén. Apláudale fuerte al Señor. Hermano, a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestras debilidades, será cosa tremenda la que Dios hará con cada uno de nosotros. ¿Sabe algo? Dios está buscando a alguien para hacer cosas en Cali, en Colombia. Dios está buscando a un José para poner en lugares de influencia, para poner a administrar finanzas. Dios está buscando a una joven, a una mujer como Esther, para que tenga influencia en las altas esferas de la sociedad. Dios está buscando a un Daniel para que se levante, para poner en la política. Dios está buscando a un David que derribe gigantes. Dios está buscando a un Josué que meta a su gente a poseer la tierra prometida. Dios está buscando a alguien en esta mañana. Dios está buscando a alguien que le crea y que le diga al Señor: Señor, yo quiero fluir en tu espíritu, yo quiero correr con facilidad y quiero alcanzar todas las promesas que tú me has dado. La pregunta que surge, y es natural: pero pastor, no diga tantas cosas que me asusto. ¿Cómo Dios puede hacer tantas cosas conmigo? Mire mi pasado, mire mi presente, mire mis circunstancias. Pero allí es donde usted y yo tenemos que borrar esa idea tonta que Satanás nos ha puesto, y es que no podemos hacer cosas grandes para Dios, cuando Cristo murió por nosotros y Él mismo nos dice en su palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe algo? Dios es especialista en hacer grandes cosas con personas pequeñas. Dios no usa a gente grande porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios usa gente pequeña que le cree y que Dios exalta en su momento. Y allí es donde usted y yo tenemos, si somos pequeños, decir: Señor, yo cumplo la cualidad para que tú me uses. Yo quiero ser usado por ti, yo quiero creerte, yo quiero vivir para ti. Y si tú usas a gente pequeña para cosas grandes, yo voy a creer a esa palabra. Así es que me voy a rendir a ti. Señor, voy a buscar esa palabra, voy a buscar eso que tú tienes en tu corazón para mí, Señor. Y yo quiero ser una persona que tú pongas
propósito a mi vida y que yo pueda avanzar con Cristo Jesús. ¿Quién lo hará? El Espíritu Santo habitando en nuestras vidas. Aleluya. Ahora, algo importante que tenemos que entender es qué demanda Dios de nosotros. Porque no solamente es una promesa y esperar que se cumpla, sino que algo que tenemos que entender en nuestro ámbito espiritual es que toda promesa tiene una demanda. Diga conmigo eso, toda promesa tiene una demanda. Mire lo que dice el libro de Hebreos, acompáñeme allí. Vaya a su Biblia, Hebreos capítulo 6, versículo 12. Hebreos capítulo 6, versículo 12, ¿lo tienen? Dice la Biblia, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿No os hagáis qué? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mire lo que dice la Biblia, no os hagáis perezosos. Algo que usted y yo tenemos que entender es que las promesas no se esperan, las promesas se conquistan. Si Dios a mí me ha dado una palabra, yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde hacer para yo alcanzar la promesa de Dios. Más bien dice acá, más bien imiten a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces lo que está diciendo es, no sean perezosos, más bien sean diligentes y aprendamos de aquellos que en la historia cumplieron un propósito grande por la fe, porque creyeron a Dios, pero también desarrollaron paciencia para heredar todas las promesas de Dios. Cuando en este texto dice imitemos, esa palabra imitar significa copiar, calcar, repetir. Y por ejemplo, ¿qué cualidades Dios vio en ellos? Note la vida de Daniel. Fue una persona determinada. Siendo joven, dice la palabra, que determinó no contaminarse. Dios está buscando a gente que imite esas actitudes, que en medio de una sociedad pagana determine ser diferente, determine ser contrario a los pensamientos del mundo, que en medio de la tentación diga, yo voy a vivir para Dios y voy a vivir en santidad y voy a vivir para aquel que murió en la cruz por mí y me va a dar la victoria. Determinado. Él era una persona entregada a Dios con el temor de Dios y punto, tenía convicciones. Era una persona determinada. ¿Qué cualidad Dios vio en José? Era distinto. José era distinto a todos los presos. José era distinto a todos los esclavos. Era una persona que no se quejaba, no se amoldó a su entorno, no pecó cuando hubo la tentación y hubo la manera de hacerlo. Él no pecó porque él era distinto, porque él tenía un Dios distinto a ellos. Tu Dios debe de determinar tus acciones y tus decisiones. Y allí es cuando nosotros necesitamos decirle al Señor, Señor, yo quiero ser distinto en esta sociedad. Yo quiero que me uses y me lleves a un lugar de influencia, pero allá no seré conforme a la gente del mundo, sino conforme a los principios de Dios. ¿Qué vio Dios en David? David era una persona resistente, aguantadora. Le tomó 15 años aproximadamente el cumplimiento de su promesa. Era una persona que soportaba la aflicción. Era una persona que pudo estar huyendo en un desierto y no huir de la presencia de Dios. Fue una persona que tuvo que habitar en cuevas, que tuvo que estar huyendo, que tuvo que pasar momentos de necesidad, momentos de desierto, momentos de amenaza, momentos de tribulación. Pero ¿sabe algo? Él entendió que el Dios que tenía era un Dios de pactos y que iba a cumplir el propósito que tenía con él. Usted y yo tenemos que ser resistentes. Y como decía un predicador, la vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Porque realmente, aunque la vida cristiana nos promete bendiciones y se cumplen, también demanda sacrificios y también demanda perseverancia. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Otra cualidad que encuentro es en la vida de Esther, una mujer arriesgada. Era una mujer que asumió el riesgo de ir al rey a pesar de que podía morir. ¿Y sabe algo? Dios está buscando a gente así, gente que quiera tomar riesgos, gente que quiera lanzarse quizás a un agua a ver si se pone dura, así como lo hizo Pedro. Gente que se atreva a levantar las manos a ver si se abre un mar en dos. Gente que se atreva a gritar a ver si si se rompen unas murallas. Gente que se atreva a gritarle al sol y decirle: sol, detente. Gente que se atreva a decirle: levántate y camina y anda. Necesitamos ser osados. Necesitamos creerle al Señor, y no solamente una fe que habita en nuestro interior, sino que se manifieste en nuestro exterior, y que le podamos decir a esta sociedad: yo tengo a un Dios que sana, que restaura y que tiene poder, y yo puedo manifestarlo. Y algo que vemos en la vida de Josué es que Josué era una persona que le creía al Señor. La fe determina tus victorias. Eso lo tenemos que entender, porque Dios antes de la victoria da una palabra. Todo milagro empieza con una palabra. Y hasta que usted no crea esa palabra, y hasta que usted no atesore esa palabra y se incube en su vida y comience a germinar en su vida, eso no va a trascender y no te va a dar la victoria. Allí es donde Dios dice: yo quiero que creas, yo quiero que creas, yo quiero que creas, porque lo que tú crees hoy lo verás mañana. Lo que tú crees hoy, lo verás mañana. Lo que tú crees hoy, lo verás mañana. Porque el justo por la fe vivirá. La persona cristiana no vive por lo que ve, sino por lo que cree en su corazón. Yo no sé qué promesas Dios haya puesto en su vida, en su corazón. No sé Dios qué le haya mostrado a usted. No sé qué propósito Dios tenga con su vida, pero sí le vengo a decir algo. Y es que si Dios te ha puesto una palabra en el corazón, no solamente puso una palabra, sino un compromiso de cumplir esa palabra en tu vida, porque Dios es un Dios de propósito. Póngase de pie, por favor. Conexión con Dios.